¿Qué significa para ti el día domingo? ¿Cómo vives cada día domingo? ¿Es un día especial para ti? Y si es especial, ¿en qué radica eso que es especial? Hermanos, para la sociedad donde nos desenvolvemos, definitivamente el domingo es un día muy especial, pero no a la manera de Dios. Por ejemplo, cuando vine para la iglesia me di cuenta que hoy es un día especial, no es un día feriado, pero es un día especial porque no hay casi carros en la calle. Hay poca gente, ¿sí? Es un día más relajado, es un día menos intenso que el resto de los otros días. Para la mayoría, el día domingo es un día de relax. Es un día que es sinónimo de dormir más, de quitar las alarmas. Es un día, para otros será un día familiar, para otros es un día especial porque ese día puede despejar su mente, ese día puede ir a la plaza a caminar, ese día puede ir a algún parque a disfrutar, a esparcirse, tener, ¿verdad?, un despeje de toda la cotidianidad. O el domingo para muchas personas significa ir, si es posible, a la playa. Es lo más maravilloso, un domingo en la playa. Para otros será ir al cine o disfrutar de un buen partido de fútbol o de béisbol o de cualquier deporte, que por cierto, los mejores partidos que colocan son los domingos, por cierto. Pero bueno, cualquier actividad que se haga, al final, el mundo, los hombres, toman un día para reposar de su cotidianidad. Eso es así. Aunque muchos vivan ese día de la semana con diversas formas, con diversas actividades que se supone que es fuera de lo común, finalmente viene a ser un día para ellos también diferente. Viene a ser un día para salir de toda la rutina que se viene dando durante 6 días. Es un día para descansar, para salir, para esparcirse. Ahora, pero como cristianos, nosotros debemos tener en cuenta 3 cosas. 3 cosas que debemos tomar en cuenta en cuanto al día de reposo. En primer lugar, lo que acabo de decir es una evidencia de que la ley de Dios está verdaderamente escrita en los corazones de todos los hombres. Todos, de alguna u otra manera, toman un día para su reposo. Por lo menos un día. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, cuando dijo, porque cuando los gentiles que no tienen ley, no la tienen escrita, hacen por naturaleza lo que es de la ley, en la ley dice, acuérdate del día de reposo, toma un día de reposo. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la ley, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Eso es lo primero que debemos entender. Es algo natural, es un sentido común que las personas buscan tener un momento para detenerse, recargar energías y seguir la siguiente semana. Ahora, lo segundo que debemos entender nosotros los cristianos es que las pautas para vivir ese día especial y por la que significa que es especial no debe venir del mundo. ¿Por qué es especial? No es por lo que dice el mundo, es por lo que Dios dice que es especial. La pregunta no es ¿por qué es especial para ti? ¿O qué diferente es para ti el día domingo? No. La pregunta debe ser ¿por qué es diferente según lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios que lo hace diferente y especial? Y en tercer lugar, solo los cristianos verdaderos, solamente aquellos que han sido regenerados, que han sido nacidos de nuevo, se pueden alinear de manera gustosa, gozosa, deleitosa a la manera de guardar el día de reposo tal como Dios lo dice. Lo hacen de una manera donde toda su alma, su mente y su corazón y sus fuerzas
están dedicados a guardar ese día no para ellos, sino como Dios dice que se debe guardar. Eso lo hacen de forma deleitosa porque han nacido de nuevo. Otros no. Para otros, si Dios les dice que deben guardar el día de reposo de una manera, para ellos sería una camisa de fuerza, porque no piensan en Cristo, piensan en ellos mismos. Seguimos en nuestra serie del libro de Génesis. Estamos ya ubicados en el capítulo 2. Comenzamos este año en el libro de Génesis. Vamos ya en el capítulo 2. Y la mañana de hoy vamos a estudiar los primeros 3 versículos de este capítulo 2. Y lo que aprenderemos, hermanos, en esta mañana es que Dios ha instituido el día de reposo para toda la humanidad. Todos son responsables de guardar un día de reposo. Es lo primero que vamos a ver. Y en segundo, lo que hace especial el día de reposo es por una bendición que Dios da ese día y no otro día, y que solamente los cristianos anhelan eso. Es una bendición que Dios da, que Dios promete dar en ese día y que no lo va a dar en otra ocasión, y que solamente los cristianos lo anhelan, se deleitan en eso. Así que el día de reposo, hermanos, es importante y especial porque Dios lo considera importante y especial. Por lo tanto, los creyentes, los que se someten al gobierno y a la ley de Dios, consideran ese día como importante y especial y lo guardan, y la forma en cómo lo guardan revela o evidencia que para ellos verdaderamente es importante y especial porque lo guardan según la regla de Dios. ¿Cómo vamos a estudiar estos 3 versículos? Con un bosquejo bien sencillo. Los primeros 2 versículos del capítulo 2 de Génesis, vamos a ver lo siguiente. Número 1, la institución ejemplar del día de reposo. La institución ejemplar del día de reposo, versículos 1 y 2. En el versículo 3 vamos a ver el significado trascendental del día, el regalo único, me disculpan. Vuelvo a repetir, número 1, versículos 1 y 2, la institución ejemplar del día de reposo. En segundo lugar, el regalo único del día de reposo. El regalo único del día de reposo, versículo 3. Y en tercer lugar, vamos a ver el significado trascendental que nos dice el Nuevo Testamento del día de reposo. El significado trascendental que nos habla el Nuevo Testamento respecto al día de reposo. Así que repito nuevamente, versículos 1 y 2 del capítulo 2 de Génesis. ¿Qué vamos a ver? La institución ejemplar del día de reposo. El versículo 3, el regalo único del día de reposo. Y en tercer lugar, el significado trascendental del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, del día de reposo. Eso quiere decir que vamos a ver todos los versículos del Nuevo Testamento. No se preocupe, no se asuste. Vamos a considerar a grosso modo lo que dice el Nuevo Testamento del día de reposo. Vamos entonces a considerar nuestro primer encabezado. La institución ejemplar del día de reposo, versículos 1 y 2. Lean conmigo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. En estos versículos, en estos primeros 2 versículos, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, termina la primera de todas las historias primigenias que encontramos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Génesis. ¿Okay? Cuando hablo de historia primigenia, me refiero a que es una historia que da origen o que nos ayudan a entender las razones o los comienzos de algo. En este caso, los primeros 11 capítulos de Génesis nos hablan de los orígenes de todas las cosas. Nos habla del origen del mundo, que es hasta hoy que vamos a verlo. Luego vamos a ver el origen del hombre, luego el origen del pecado,
el origen de la violencia, el origen de los idiomas, el origen del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, o sea, el origen de todas las cosas, ¿sí? Esos son los primeros 11 capítulos. Hoy vamos a terminar la primera historia, el origen del mundo, del cosmos, de todo lo que nos rodea, todo lo que somos y donde estamos, del mundo de Dios. Ahora, note que el énfasis aquí de Moisés en estos primeros 2 versículos es que aquí por fin se resuelve la tensión que había al principio de la creación del mundo. Note el versículo 1 y 2 de Génesis. Versículos 1 y 2 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego va a dar la descripción de cómo estaba el cielo y la tierra en el principio. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En estos 2 versículos, recordemos que Moisés ha estado enseñando, en primer lugar, que existe un solo ser eterno, y ese ser eterno solamente es Dios, el único ser eterno. Y que ese ser eterno hizo todas las cosas que vemos, todos los materiales que son necesarios para la vida, todos los elementos los hizo Él de la nada. Él es el creador de todo. Pero también nos está diciendo que intencionalmente ese Dios trascendente, eterno y todopoderoso, quiso hacer el mundo de una manera en donde todos esos elementos estaban como mezclados entre sí. Mezclados. Había como un desorden. Estaba todo vacío. Había pura agua. Era una masa de agua increíble. Por eso se llama la faz de las aguas o la faz del abismo. Pero en medio de todo ello estaba revoloteando o estaba sobrevolando el Espíritu de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios resuelve esa situación? Eso es lo que vemos desde el versículo 3 hasta el versículo 31 del capítulo 1. Dios resuelve todo eso ¿en cuántos días? 6 días. 6 días se tomó Dios para resolver toda esa cosa, para darle orden al mundo, para traer las condiciones a la vida, para hacer de lo desordenado un orden y de lo vacío algo que esté lleno de criaturas, de seres vivos. Ahora, el punto aquí no es preguntarse, ¿será que Dios pudo haber hecho ese orden del mundo en menos de un día? La pregunta es, obvio, no podemos estar cuestionando de que Dios necesitó 6 días, ¿verdad? Porque en menos días no lo podía sacar el trabajo. No es que Él necesitó, Él se planificó hacer eso en 6 días. El punto es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Dios decidió, así como decidió intencionalmente hacer el mundo al principio de una forma caótica, de una forma que no se podía vivir, y luego decidió acomodarlo todo en 6 días? Bueno, eso nos lo va a decir Moisés más adelante. Pero en los primeros 2 versículos del capítulo 2, al final de la intervención de Dios, lo que quiere hacer Moisés en la mente de nosotros, los lectores, es decir, eso que comenzó desordenado ha llegado al orden. Eso que comenzó vacío ha sido lleno. Eso que comenzó todo mezclado ha sido separado en medio de los 6 días y ha llegado todo a una tranquilidad, a una paz, a un sosiego. Está todo estable. Esa es la idea. Así terminan en 6 días. Dios se propuso, Dios se planificó en hacer ese orden en 6 días. Y el punto aquí es, ¿por qué Dios quiso hacer una sola cosa en un solo día? No pudo haber hecho más, no pudo haber adelantado el trabajo. ¿Por qué en el día 1 simplemente
separó la luz de las tinieblas. Ajá, pero haga más, haga más. No, el Señor planificó cada cosa en su tiempo, no en los tiempos de nosotros. Bien, entonces el versículo 1 tiene dos palabras importantes. En la primera, la palabra que dice fueron acabados. Note que se repite, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2 dice, y acabó. Dos veces la misma palabra. Esta palabra es la palabra que se deriva del verbo hebreo kalá, que significa que se acabó todo lo que se estaba haciendo. Significa que fue consumado la obra. Ya está completo, no le falta absolutamente nada. Es como el tetelestai que pronunció el Señor Jesucristo. Consumado es, ya no hace falta hacer algo más. Aquí se nos está haciendo implícita ya también, aunque se nos narra más adelante, se nos dice que ya cuando amanece o cuando empieza el séptimo día, ya Eva también ha sido creada, que fue la última creación como tal de Dios. O sea, ya todo está perfecto, ya todo está creado, no falta absolutamente nada. Moisés le está diciendo a su audiencia y a nosotros que la obra de Dios, esa obra de crear, llegó a su fin en 6 días. Y que cuando llegó el séptimo día, Dios se detuvo de crear. Dios se abstuvo de crear. Dios cesó de crear. Ya no hay nuevos planetas que el Señor sigue creando. No hay nuevas galaxias que Dios siguió creando. No hay nuevas especies que siguen surgiendo de la nada. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que el hombre ha hecho o está haciendo es seguir descubriendo lo que Dios ya hizo en apenas 6 días al principio del mundo. Hermanos, el hombre sigue simplemente descubriendo que hay nuevos agujeros negros. Sigue descubriendo que hay galaxias más allá de las galaxias conocidas. Simplemente es alguien que sigue descubriendo. Eso nos habla de lo vasto que es Dios, que hizo absolutamente todas las cosas en 6 días. Pero el hecho de que Dios cesara de trabajar en el día séptimo no significa que el Señor dejó de hacer, o sea, no hizo absolutamente nada, no. El punto aquí es que Dios pasó a hacer una actividad diferente a lo que venía haciendo el resto de los 6 días. Dios estaba en los 6 días haciendo una obra creadora. Y a partir del séptimo día, Él cambia su actividad de forma abismal. Ya no crea absolutamente nada, sino que pasa a otra actividad diferente. ¿Cuál es? Una obra de preservación. Vayan conmigo a Juan capítulo 5, versículo 17. Juan capítulo 5, versículo 17. Juan 5, 17 dice, y Jesús les respondió a los fariseos, mi Padre hasta ahora, ¿qué? Trabaja y yo trabajo. ¿Cómo es? ¿Qué trabajo está haciendo si el Señor se supone que en el séptimo día dejó de trabajar? Es otro trabajo. ¿Cuál es ese otro trabajo? Job 34. Vayan conmigo, por favor. Job 34, 14 al 15. Job 34, 14 al 15, dice la palabra de Dios. Si Él, hablando de Dios, si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Hermanos, todos los que me escuchan, todos los que han venido hoy, tú le debes el aliento, lo que tú estás respirando en este momento, la capacidad de tus pulmones de expandirse y contraerse, la capacidad de tu corazón de latir, la capacidad de tu cuerpo de oxigenarse,
tú se lo debes absolutamente a que Dios no ha retirado su aliento de ti. Porque apenas Él decide hacerlo, tú no puedes hacer nada. Tú caes, fulminado. Hechos 17. Hechos 17. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, lo que hay en el mundo, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Está hablando de esa trascendencia de Dios. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Tú hoy no le estás haciendo un gran favor a Dios en venir a congregarte. No le estás haciendo, ni le estás sacando una sonrisa a Dios. No es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, como si fuera un pordiosero pidiéndote, por favor, préstame atención. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él es el que te da la vida. Versículo 28. Porque en Él, hablando de Dios, en Él vivimos y nos movemos y somos. Dependemos totalmente de la voluntad de Dios. Dependemos del sustento de Dios. Así que no hay nada nuevo. Los hombres siguen simplemente descubriendo lo que ya Dios hizo desde el principio. Así que lo único que estamos teniendo de Dios es el trabajo preservador que Él va a tener hasta el fin del mundo. Es lo que está haciendo el Señor. Ese es el trabajo de Dios. Así que, número 1, cuando habla de la palabra acabó los cielos y la tierra, ¿verdad? Acabó todo el ejército de ellos, ¿verdad? Acabó en el séptimo día, hizo todas las cosas, significa que pasó a hacer otra actividad diferente al resto de los 6 días. Es una actividad, pasó de la actividad creadora a hacer otra actividad diferente. ¿Qué es lo que nos dice la segunda palabra? Vuelvo a leerlo, versículos 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. ¿Y qué más hizo? Reposó. Así que es una obra, pero no es igual de la misma categoría de la obra de los 6 días. Él reposó. ¿Qué significa que Dios reposara? Bueno, debes entender que Dios no reposa o no necesita reposo como tú y como yo. Él no necesita recargar energías para volver a comenzar la semana como tú y como yo. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28 dice la palabra de Dios. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, el reposo, esa palabra reposo aplicada a Dios debe ser muy diferente a cuando nosotros aplicamos la palabra reposo a nosotros. Nosotros entendemos qué significa reposo para nosotros. Es un momento de que, ya va, dame chance para seguir. Porque necesito recuperar, porque me canso, porque desfallezco. Pero para Dios no es así. ¿Qué significa ese reposo para Dios? Bueno, aquí la imagen que pinta Moisés es que ha llegado el momento por fin de quietud. Se ha resuelto ese caos para llegar a una paz. El desorden para llegar al orden. Lo vacío se llenó. Dios cumplió su objetivo que se había trazado él mismo en 6 días. Él decidió hacer todo el orden del mundo en 6 días, ni más ni menos. Lo hizo en 6 días, y cuando llega el séptimo día, él lo que hace es disfrutar de la belleza de su creación. Él ahora viene en un momento de sosiego, de paz y de estabilidad. Eso es lo que nos dice el último versículo del capítulo 1, Génesis 1:31. Vayan conmigo. Y vio Dios. Ese es el reposo de Dios. Dios está ahora observando, viendo. Y vio Dios todo lo que había hecho,
Y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Y cuando llega el séptimo día, Él simplemente está para disfrutar. Es como cuando llega un artista y luego de hacer su obra de arte se sienta a contemplar la obra de sus manos. Él se ha dedicado tiempo, esfuerzo, sabiduría para hacer todo de manera completa, perfecta, sin que le faltara nada. Y ahora Él está esperando que ocurra algo. ¿Qué? Él sentarse a recibir la gloria que le corresponde a Él por ser el creador, la gloria de sus criaturas. Ahora Él se sienta para recibir la adoración de sus criaturas. De hecho, eso es lo que tiene Moisés en mente cuando Él les habla de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Vayan conmigo, en Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Moisés le está diciendo, es una responsabilidad tuya y mía santificar ese día. Dios lo santificó, ya lo vamos a ver más adelante lo que significa, pero Dios lo santificó, así que la orden es, acuérdate para que tú lo santifiques. Si tú no santificas ese día, tú te la vas a ver con Dios. Versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda. El Señor te entrega 6 días para que tú hagas todo lo que tú necesites hacer para tu mantenimiento, para ti, para tu familia. 6 días te los regalo yo a ti. Mas el séptimo día es reposo no para ti. ¿Reposo para quién dice allí? Para Jehová tu Dios. Miren que es muy diferente. El reposo no tiene que ver con simplemente no hacer nada. El reposo tiene que ver con una actividad relativa a Dios. Ese es el reposo. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. La razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, la conclusión, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué debo guardarlo? Porque Dios lo hizo. De hecho, yo titulé esta parte de esta manera. Es la institución ejemplar del día de reposo. Es decir, Dios lo instituyó de manera ejemplar. No lo dijo de manera directa, pero sí cuando lo hizo, Él espera que todas sus criaturas le sigan los pasos. Todas las criaturas hagan lo mismo. Y eso es lo que dice en Éxodo 20. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque Dios lo hizo. Hay que seguir ese ejemplo. Dios lo instituyó de manera ejemplar. Eso entonces es lo que nos dicen los primeros 2 versículos. Es un trabajo de Dios que Él deja de hacer un trabajo de una forma para hacer un trabajo de otra manera, muy diferente a lo que venía haciendo en la cotidianidad de los 6 días anteriores. Y eso es reposar. El versículo 3 nos va a hablar de que ese reposo, ¿qué significa en realidad ese reposo? Y es lo que vamos a ver en el versículo 3. Y es lo que hemos titulado el regalo único del día de reposo. El regalo único del día de reposo. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hemos visto que el enfoque de Moisés en los primeros 2 versículos de Génesis 2 es lo que hizo Dios y lo que no hizo Dios. Pero ahora nos va a hablar del propósito o el significado que Dios mismo le da a ese día de reposo. ¿Qué significa ese reposo y lo que debemos entender de ese reposo? Bueno, hay 3 cosas que debemos pensar en cuanto a esto. Número 1, 3 cosas que debemos pensar en este reposo que se nos habla en el versículo 3. Número 1, Dios hace una última división en su creación.
Dios hace una última división en su creación. Note que en cada uno de los días de la semana que se fueron dando, Dios, para poner en orden el caos, empieza a hacer divisiones por la palabra de su poder. ¿Cuál es la primera división que vemos? En el día 1, Él hace una división, una separación entre el día y la noche, o entre la luz y la oscuridad o las tinieblas. En el segundo día vemos cómo Él, por la palabra de su poder, hace también una división para dar orden, hace una división entre las aguas de arriba del cielo y las aguas que están debajo de la tierra para que haya una expansión en medio de ellas. Luego en el tercer día vemos cómo Dios también hace otra división y todas estas divisiones para hacer un orden. Hace la división entre las aguas que están debajo de la expansión, donde se descubra el agua de la tierra seca. Y también vemos una división que Dios hace cuando coloca las lumbreras del día y de la noche. Así que Dios sí, en los primeros 6 días, Él hace una división dentro de cada uno de los días. Pero cuando habla del séptimo día, dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, significa que Dios hace una separación de ese día en particular del resto de los 6 días. Es una división, es la última división que Él hace. Y no es para crear, es para hacer otra cosa. Es un día apartado de los otros 6 días. No se debe parecer a los otros 6 días. No se debe parecer. Lo segundo, ya hemos visto, lo primero que debemos entender acá, hay una última separación de Dios. Lo segundo es que Dios da una bendición especial en ese lapso de tiempo. Dios da una bendición especial solo y exclusivamente en ese lapso de horas, en ese lapso de tiempo y no más. Note que en el capítulo 1, versículo 22, el Señor le habla a todos los seres vivos y dice, y los bendijo Dios y le dijo a los seres vivos, a los animales, a las plantas, le dijo, fructificad. Que multiplíquense y fructifíquense. Le da la capacidad de multiplicarse, de reproducirse. Luego en el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis, Dios también da otra bendición, una segunda bendición. ¿A quién se lo da? A los seres humanos recién creados, a Adán y a Eva. La bendición que les da es, no solamente los bendice para que se reproduzcan, sino para que tengan la capacidad de someter y gobernar la creación de Dios. ¿Ok? Dios les da esa bendición. Pero note que aquí, quien es bendecido no es ningún ser vivo, ningún animal, ni ninguna otra cosa, sino un tiempo. Versículo 3. Bendijo Dios al día séptimo. Es un lapso de horas, es un lapso de tiempo en donde Dios da una bendición. Eso es diferente al resto de los 6 días. Y en tercer lugar, ya hemos visto entonces que Dios hace una última separación y en esa última separación Dios bendice ese lapso de tiempo. Dios ofrece una bendición en particular en ese tiempo que no lo va a dar ni en los otros días de la semana, sino solamente ese día. Y aquí viene la pregunta de las 1000 noches, como decimos. Dígame, ¿cuál es esa bendición, pastor? ¿Cuál es? Quiero saber. Dios da un regalo en ese transcurso o en ese lapso de tiempo. Un regalo que no te lo va a dar en otro momento. ¿Cuál es ese regalo? Pues es algo que te beneficia. Es algo que Dios lo ha pensado para ti. Mira lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28. Marcos 2, 23 al 28. Marcos 2, 23 en adelante dice, aconteció que al pasar él por los sembradíos un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Ellos tenían hambre y empezaron a arrancar espigas para comer. Entonces los fariseos, los sabiondos, le dijeron,
Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Hermano, cuando usted lee el Antiguo Testamento, en ningún lado dice eso. Que es ilícito hacerlo en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio de comer a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa de él. Mire que lo que Dios instituyó en el día de reposo era pensando en nosotros, no era pensando en él. Fue instituido por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del hombre es Señor aún del día de reposo. Los fariseos están allí diciéndoles, no, están quebrantando la ley que ellos inventaron. Pero el Señor les dijo, pero ahora respóndeme esto, ¿acaso no era ilícito para David comer de lo que deben comer solamente los levitas? Pero ¿por qué Dios no lo cuenta como ilícito? Porque él estaba saciando una necesidad en el día de reposo. El punto es que el día de reposo es para saciar tu necesidad. Es para aliviarte cargas que tú necesitas ser aliviado. ¿Cuáles son esas cargas? En primer lugar, la carga física. Sí, Dios pensó en que tú necesitas un tiempo de parar, de hacer tantas cosas y tomarte un tiempo para que tu cuerpo se recupere. De manera física, pero esa no es toda la bendición que el Señor promete en ese lapso de tiempo. ¿Cuál es verdaderamente la finalidad de todo esto? Es para tu bien, no solamente de manera física, sino también para tu bien de manera espiritual y de lo que vemos en la narración de Génesis. Note que en los seis días anteriores, el Señor, por medio de Moisés, dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, o sea, quedaron atrás, y fue la tarde y la mañana el tercer día, y así fue. Pero cuando llegamos al séptimo día, en ningún lado dice, y fue la tarde y la mañana el séptimo día y se acabó. No dice eso, sino que quedó abierto ese día. De hecho, lo que se nos dice en Génesis 3 ocurrió en ese día. El contexto de la caída de Adán y Eva fue en el día de reposo. Capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8 dice, ¿qué había pasado? Hasta el versículo 7, Adán y Eva fueron tentados, no se acabó el día de reposo, pero ellos fueron tentados, cayeron en la tentación de Satanás, la serpiente, pero ¿qué estaba buscando hacer Dios? Versículo 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Era un momento, el día estaba abierto, el Señor se paseaba a la luz del día, significa que no había una restricción, y no estaba manifestándose en un lugar específico, sino que la presencia de Dios era manifiesta en cualquier parte del huerto del Edén. Dios se paseaba, Dios estaba allí. ¿Y qué hicieron ellos apenas pecaron? Quisieron esconderse de la presencia de Dios. Dios está presente en todos lados, no se olvide. Dios es omnipresente, pero Él decide manifestar su presencia, darnos a conocer su presencia en un momento o en algún sitio específico. Lo que Dios está diciendo es que en el huerto del Edén, Dios estaba teniendo comunión con Adán y Eva, y ellos lo que hicieron por causa del pecado fue salir de ese reposo de Dios. Dios lo instituyó para el bien de ellos, porque Dios quiere tener comunión con ellos. Ese es el regalo que Dios ofrece en el día de reposo.
comunión conmigo. Si eso para ti no te suena agradable, si eso para ti no te llena el ojo, ¿qué es lo más especial del día de reposo? Dígamelo, que Dios quiere tener comunión contigo. Si para ti eso no es pleno, no te satisface, tú sigues muerto en delitos y pecados. Tú no entiendes que ese Dios trascendente tenga una consideración, una conmiseración con nosotros de acercarse y tener comunión con criaturas pecadoras como tú y como yo. Y que tú aún lo rechaces, que tú aún te planifiques de no tener comunión con Él en ese día. Es una afrenta a Él. Él quiere relacionarse contigo, pero cuando tú estás en pecado, tú no quieres relacionarte con Él. Por eso es que cuesta levantarse temprano el domingo. Por eso es que llegamos exactamente a las 11 en punto, en rayita. Porque ¿qué? Nos cuesta tanto. Nos cuesta demasiado. Porque tú piensas para ti. Tú no quieres tener comunión con Dios. Tú simplemente quieres, bueno, que no me vean mal. Vamos a hacer el checklist. Ya, cumplí. No. La intención de Dios era clara. Era tener comunión plena, más intencional. Una comunión más intensa con su pueblo, de manera que Él pudiera disfrutar de su creación, de sus imágenes, y que sus imágenes se recrearan en su Creador. Ese es el regalo que Dios estaba ofreciendo en ese día. No hay otro momento en que Dios ofrece ese momento especial, sino solamente en el día de reposo. Solamente en el día de reposo, y de la cual Adán y Eva cayeron. Y ese era el día de reposo, esa era la mentalidad que en la ley de Moisés se quería enseñar al pueblo de Israel y que Israel nunca entendió. Miren conmigo estos textos, vamos a ver unos 4 textos. Éxodo bueno, ya vimos el capítulo 20 de Éxodo, ¿cierto? Éxodo 20, 8 en adelante nos habla de que es para Jehová tu Dios. Él es tu Dios, no es el trabajo tu Dios. Entonces, cesa de todo el trabajo, porque el Señor está diciendo, al final es un acto de fe. Yo soy el que te voy a proveer. Yo soy el que te voy a dar los clientes. Yo soy el que te voy a dar de sustento. No es la fuerza de tu trabajo, no es tu ingenio. Soy yo. Entonces tú puedes desentenderte de la cotidianidad para poder, con limpia conciencia, con libertad, dedicar tu tiempo a las cosas del Señor. Pero luego en Éxodo 31, más adelante, Éxodo 31, vayan conmigo. Versículo 12, Éxodo 31, 12 dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo. Y miren lo que ahora dice el Señor, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico, que yo los aparto. Es decir, que ellos tenían que guardar el día de reposo como una señal de que ellos estaban siendo apartados del resto de las otras civilizaciones paganas. Ellos estaban siendo separados como pueblo de Dios, distinguidos como el pueblo del verdadero Dios. Es una señal. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere alguna obra en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días trabajará, mas el 7º día es reposo, consagrado a Jehová, ese es para Jehová, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Acabó y reposó. Entonces ahora Dios aplica el día 7º, el día de reposo, para que sea una señal del pacto que ellos tenían como Israel
con Dios, ese pacto. Y eso significa que ahora ustedes me pertenecen. Era una señal que los identificaba diferente al resto de las otras civilizaciones. Los otros pueblos no me prestan atención. Los otros pueblos no tienen ese pacto que tú y yo tenemos. Los otros pueblos no guardan un día para reposar. Pero ustedes sí lo guardan. Ustedes son diferentes. Ustedes son totalmente diferentes. Ese día, ustedes son míos. Ustedes tienen una comunión conmigo. Que Dios es celoso. Deuteronomio 5:12. Deuteronomio 5:12. Aquí Moisés le está hablando, le está repitiendo la ley ahora a la segunda generación, los que sí van a entrar a la tierra prometida. Los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Ahora van a entrar los hijos. Deuteronomio 5, versículo 12 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Aquí hay otra razón, ya no es, acuérdate que Dios hizo eso. Porque al principio es, sigue el patrón de Dios, sigue el ejemplo de Dios. Pero aquí da otra razón. Acuérdate, cuando tú cumplas el día de reposo, ese día te está ayudando a recordar que tú eras siervo en Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así como Dios hizo del caos y en el séptimo día hubo un reposo, de la misma manera Dios sacó a Israel del caos, de la esclavitud, y le dio reposo en libertad para poder adorarle. Y eso es lo que ellos deberían tener en la mente. Un día que les recordara que quien nos liberó del caos, del yermo, ¿verdad?, de desesperación del Egipto, era Dios. Él era el responsable de haberlos sacado y no ellos mismos. El último pasaje que veremos, Deuteronomio 12, 9. Deuteronomio 12. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo. Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, ya en ese reposo, mire, para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, vuestras ofrendas elevadas, vuestras manos y todo lo escogido y los votos que hubieres prometido a Jehová. Van a pasar a la tierra y ya no van a tener que pelear, sino que ahora tienen la libertad de poder adorarme. Ese es el reposo. Ese es el reposo, que los días de reposo era una señal de que ellos estaban en pacto con Dios, pero también una señal de que Dios les estaba prometiendo, cuando lleguen a la tierra prometida, ustedes ese día de reposo les está recordando, estamos esperando algo más, algo mayor. No es simplemente llegar y no hacer nada. No, el día de reposo es que tenemos la libertad de adorar. Lamentablemente, Israel no entendió ese propósito de Dios, ese propósito especial. Y Dios una y otra vez mandaba a sus profetas para recordarles acerca del día de reposo. Y una de las profecías más importantes que tenemos es en Isaías 58. Vayan conmigo. Isaías 58, 13. Si retrajeres del día de reposo, Isaías 58, 13. Tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo,
y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ese era lo que Dios siempre estaba buscando en el día de reposo, de la cual Adán y Eva cayeron, y de la cual guardar los días de reposo en el pacto mosaico le estaba recordando, es estar en la comunión plena con el Señor, en esa comunión que no pudo ser restaurado dentro del pacto mosaico. Era imposible, pero por lo menos le daba luz, les daba era un tipo de que ellos debían estar esperando o anhelando que se consuma por fin cuando estemos en la presencia de Dios y podemos adorarle para siempre. Y no es simplemente un día para llenar en la semana, no. Dice, cuando tú lo llames ese día, delicia, santo, glorioso de Jehová, entonces te deleitarás en Jehová. Es cuando tú consideres que ese día es para el Señor. Te desentiendas de tantas cosas de este mundo y tú dices, mi pensamiento, mi deleite, mi satisfacción es tener en mi pensamiento al Señor. El día de reposo debe estar marcado de alegría, debe estar marcado de gozo, debe estar marcado de satisfacción de estar en la comunión con Dios. Para terminar, ya hemos visto en los primeros 2 versículos de Génesis 2 acerca de la institución ejemplar del día de reposo. En segundo lugar, hemos visto el regalo único que Dios da en el día de reposo. ¿Cuál es? Una comunión más intensa, más particular, de una forma en que Dios no te lo va a dar en otro día de la semana, sino ese momento. Esa es la bendición. Y en último lugar, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento respecto al reposo? 2 cosas nada más. 2 cosas nos dice el Nuevo Testamento en cuanto al reposo. Lo podemos resumir, mejor dicho, en cuanto al reposo. En primer lugar, podemos disfrutar del reposo de Dios aquí y ahora solo por estar en Cristo. Solo por estar en Cristo. Hebreos capítulo 3, vayan conmigo. Hebreos 3. Lo leímos en el culto. Lo leímos en el culto de adoración. No lo voy a volver a leer todo, pero sí algunos versículos para destacar. Hebreos 3. Leímos desde el versículo 7 y es una referencia al Salmo 95. El Salmo 95 escrito por David. Ese Salmo 95 escrito por David era un llamado del rey David a que el pueblo en donde él estaba en ese momento no siga los pasos del pueblo de Israel en el Éxodo, que por su incredulidad dejaron de entrar en el reposo de Dios, es decir, no entraron a la tierra prometida para tener la adoración con el Señor. En el tiempo de David, él veía mucha incredulidad también y mucha apostasía. Entonces él escribe, no endurezcan sus corazones, que no nos pase lo que le pasó a nuestros antepasados. Y ahora en Hebreos, él hace una interpretación cristológica de lo que David estaba diciendo en el Salmo 95. Vayan conmigo al versículo 12, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos, ¿qué? Participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos, ¿qué? Creído. Los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, los que nos hemos dedicado al Señor, los que nos hemos entregado a Cristo para ser Él nuestro gobernante, nuestro Rey, nuestro Señor, los que hemos creído, dice, hemos entrado en el reposo y nos hemos salvado de tener la misma suerte que el pueblo de Israel en la antigüedad. Porque dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban desde la fundación del mundo. Versículo 4. Estoy en 4.4, Hebreos 4.4. Porque en cierto lugar dijo así del día séptimo. En cierto lugar, ¿dónde será? Génesis 2. En cierto lugar dijo del día del reposo, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, es decir, en el Salmo 95, no entrarán en mi reposo. Dios entró en el reposo y está esperando que entremos nosotros por medio de Cristo en su reposo. Ese día no ha terminado. Ese día sigue vigente. Ese día sigue abierto para que tú y yo entremos. Está por el pecado de nosotros, por el pecado de Adán, está impedido el acceso a la comunión con Dios. Pero solamente en Cristo, solamente en Jesús podemos tener ese acceso. Es lo primero. Así que ese reposo del cual Adán y Eva cayeron, solamente en el nuevo pacto se puede restablecer. Solamente en el Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, cualquiera dice, ay, ¿por qué no guardan el sábado entonces? No se olvide que el regalo especial que Dios entrega en el día de reposo es su presencia con su pueblo, ¿cierto? Ese es el regalo. Es para tu bien. No es solamente para que dejes de trabajar y no hagas nada. No, es para que tú te deleites en comunión con el Señor. Y eso es lo que Dios quería en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué nos dice en el Nuevo Testamento? Que el Señor, por medio de Jesucristo, tiene comunión con su pueblo. Y siempre lo hace de manera ejemplar los primeros días de la semana, el domingo. Por ejemplo, la resurrección. ¿Qué día ocurrió? La resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué día ocurrió? Un primer día de la semana. ¿Sí? ¿Y qué hizo Cristo en ese primer día de la semana? Se le apareció a sus discípulos que estaban reunidos, ¿recuerdan? Ahí estuvo con ellos. Pero faltó uno, ¿verdad? Tomás. El incrédulo Tomás. Tomás llegó tarde al culto. Se perdió la bendición. Llegó tarde, llegó retrasado, llegó justico en la rayita. Y entonces no pudo tener esa comunión. Y los discípulos emocionados, pero mira, vimos al Señor. No voy a creer. Hasta que no le toque las heridas, no voy a creer. Ok. El Señor se les vuelve a presentar a ellos, ¿saben cuánto tiempo? 8 días después, es decir, el siguiente primer día de la semana. Y ahí es donde Tomás cree. Ahí se paró temprano. Y allí tiene la comunión con el Señor y cree. El Señor hace ese intervalo de tiempo a propósito, ejemplarmente. Para que nosotros entendamos que en el nuevo pacto, como es un pacto diferente, y es el pacto que realmente revierte el pacto con Adán, entonces en el pacto con Adán, ese reposo está abierto completamente en Cristo. Pero no solamente eso. ¿Qué ocurrió en el día de Pentecostés? Dios derramó de su Espíritu. ¿Qué día es día de Pentecostés? Según el calendario judío, el día de Pentecostés siempre es un primer día de la semana. Luego,
En Hechos, nosotros leemos que los discípulos se reunían todos los días. Estaban fiebrosos. Se reunían todos los días. No había distinción en ellos para todos los días. Pero ya a la altura de que usted lee en Hechos 20, usted se da cuenta que ahora ellos se reúnen los primeros días de la semana para partir el pan. Y lo que nos dice en Hechos 20 es que cuando Pablo estaba hablando, dio un discurso hasta la medianoche. Pero tranquilo, no nos vamos a ir a la medianoche. Pero Pablo extendió su discurso hasta la medianoche y se cayó un muchacho de la ventana que se quedó dormido en el culto. Se murió. Pero Pablo lo resucita. Éutico se llama. Busque la historia de Éutico para que vea. Pero eso ocurrió un primer día de la semana, porque ya estaba regulado como parte de los discípulos cristianos de Cristo. Luego vemos en 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2, el apóstol Pablo le manda a la gente de Corinto, le dice, recojan ofrendas cuando se reúnan para la adoración. Recojan la ofrenda. Es parte de la adoración. Recojan la ofrenda en los primeros días de la semana. El primer día de la semana recojan las ofrendas. Entonces ya, así como he mandado en las otras iglesias, o sea, ya era un patrón de estar congregándose porque están en un nuevo y mejor pacto. Recuerden que el sábado era el pacto con Israel. Si usted guarda el sábado, usted está diciendo soy israelita. Pero cuando guardamos el domingo, nos estamos identificando con la nueva creación. La nueva creación. Por último, la revelación del Apocalipsis a Juan. Juan dice en Juan 1, dice que él estaba en el día del Señor. Ya esa palabra, día del Señor, está haciendo referencia al día domingo. Estaba yo en el Espíritu, en la comunión con el Señor, en el día del Señor. Ay, pero él estaba ahí solo, pastor. Estaba preso. Pero si era por él, se congrega. Se congrega. Estaba allí solo en contra de su voluntad. Pero tuvo esa comunión cercana que no tuvo en otro día de la semana. ¿Por qué no se le presentó otro día? Porque solamente Dios otorga ese regalo especial. Hermano, recuerda, ese día el Señor quiere estar más contigo. Quiere tener comunión más contigo. Quiere darte a conocer más. Clama a mí y yo te responderé. Este es el día para que Dios nos responda, hermano. Este es el día. Es un día muy especial porque es la presencia de Dios y eso lo hace especial. ¿Qué es lo que hace del cielo el verdadero cielo? ¿Las calles de oro? No. ¿El mar de cristal? No. ¿Qué es lo que hace que el cielo sea verdadero cielo? La presencia del Hijo de Dios, la presencia del Cordero, la presencia de Dios. Si no estuviera la presencia de Dios, fuera igual que aquí en la tierra. Hermano, tú puedes decir que tú anhelas el día del Señor. Salmo 73:25, tú puedes decir las mismas palabras del salmista que dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. En conclusión, el día de reposo es un día muy importante. Es un día muy importante para Dios y debe ser muy importante para ti. En el Antiguo Testamento ese día era el sábado, pero manifestaba la relación que Dios tenía en particular con Israel y hablando de la creación. Pero en el Nuevo Pacto es el primer día de la semana para hablar de la nueva creación en Cristo y nuestro pacto y nuestra señal es con Cristo. Ese es un regalo que el Señor le da a sus hijos, tener, mejorar, intensificar su comunión con ellos. Así que este debe ser un día marcado por ser un día diferente. Tienes que hacerlo diferente. ¿Cómo lo hago diferente, pastor? ¿Qué invento? No inventes nada. Busca al Señor. Deleítate en el Señor. Gózate en el Señor. Piensa en el Señor, que sea caracterizado por el deleite, el gozo, con actividades relacionadas con el Señor y con el pueblo de Dios. Esa es la manera.
en donde ahora tú te apegues, tus afectos se apeguen más a lo que tiene que ver con el Señor. Eso es lo que Dios quiere contigo. ¿Qué significa entonces el día domingo para ti, hermano? ¿Qué significa? ¿Cómo vives tú el domingo? ¿Cómo vivirás hoy? ¿Cómo vivirás el próximo domingo? ¿Para tus deleites, tu reposo, simplemente per se, corporal y nada más? ¿O realmente tú anhelas a Cristo? Y si no es así, si hay alguien que está aquí y no lo ve así, ay, qué pesado, déjame decirte que el Señor te está buscando. Si tú has escuchado este mensaje hoy, el Señor te está buscando, te está diciendo, quiero tener comunión contigo, no me vuelvas a despreciar. No vuelvas a despreciar el regalo que el Señor te da. Todas las decisiones, hermano, que tú tomes en este día o en cualquier día de reposo, cualquier día del Señor, va a decir si te importa o no te importa el Señor. Y cualquier decisión que tú tomes en la semana referente al día del Señor, va a decir cuánto te importa o no te importa el Señor. Es una señal entre tú y Dios. El Señor nos ayude, hermano. Y aquellos que no se han percatado de esto, déjeme decirle que Cristo te está ofreciendo el reposo, de la cual Dios todavía está ofreciendo desde el inicio del mundo. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Ven a Cristo y serás salvo. Ven a Cristo y disfrutarás del reposo de tu alma. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra.